no es solo papel y tinta. Es una herida que respira, una lámpara encendida en el caos. Leer es un acto radical, nos transforma sin pedir permiso. Como dijo Marguerite Yourcenar, los libros no cambian el mundo, pero cambian a quienes pueden hacerlo. Abrimos un libro como quien abre una puerta. Esto es Libro Abierto. Aquí, la palabra tiene cuerpo, tiene fuego. Y mientras existan libros, todavía habrá futuro. Tendemos a pensar en las bibliotecas como espacios solitarios, desolados, abandonados. Y ustedes han venido como a inyectarles energía a este espacio para volverlo un espacio vivo. Pero antes de que hablemos de eso, me gustaría que nos cuenten cómo es que surge Contraportada. Contraportada surge a partir de un colectivo anterior que todavía estaba medio funcionando el año pasado, que fue, gracias a la misma literatura, un espacio donde nosotros pudimos converger y conocernos. Justamente en este colectivo empezamos a hacer vínculos unos con otros y nos dimos cuenta que varios de nosotros estábamos agrupados en específico por objetivos y metas individuales que podían volverse un conjunto, y un conjunto un poco independiente al espacio en el que en ese momento estábamos. Entonces, en miras de alcanzar ese objetivo, de alguna forma, como seguir nuestro corazón y responder a ese camino que nos estaba llamando, fue que para finales del año pasado, aproximadamente entre septiembre y octubre, empezamos las conversaciones de este colectivo que estaba surgiendo de nosotros mismos, y justamente en la biblioteca tuvimos el privilegio de poder anunciarlo y lanzar esta propuesta que teníamos, y a partir de eso hemos estado trabajando juntos en concentrarnos en que lo que producimos y la literatura que viene atrás de nosotros sea de fácil acceso a las personas. Nosotros queremos encargarnos de eso como Contraportada, de llevarle la literatura a la gente y no esperar a que la gente llegue, porque la gente no va a llegar, no hay medios para que la gente llegue, no hay un contexto para que eso pase. Entonces sentimos que ese era el camino que debíamos seguir, y a partir de eso fue que nació Contraportada. ¿Por qué Contraportada? ¿Por qué Contraportada? ¿Por qué no Síntesis? ¿Por qué no? Es muy gracioso porque estuvimos meses, hay un nombre, y de la nada fue todos en reunión y otros por llamada y a votar. 3 opciones, ya. Nada más, ya, demasiado. Y todo, bueno, Contraportada, y nos gustó. Hablando un poquito de eso, de la colectividad y de hacer y crear en colectivo, ¿cómo funciona esto? ¿Se tallerean, discuten, tienen trabajo colectivo creado? ¿Es individual? Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, aunque suene un poco cursi, podría decir que somos como una familia, ¿verdad? Y como toda familia hay discusiones, hay reconciliación, hay ofensa, hay disculpas, pero eso es lo que al final nos termina uniendo, porque es totalmente humano, ¿no? Y lo que estamos haciendo como poesía es ese que nos hace humanos. Los errores, ¿verdad? Cuando nos hemos equivocado en algo, ¿verdad? Que tal vez por algo tenemos que hacer algo a la carrera y cuestiones así, pero al final, como somos una familia y hemos creado ese vínculo que, bueno, ¿verdad? También en la colectividad, cuando hemos salido, sí hacemos mucho poema en colectivo también. Hicimos un viajecito allá a La Tigra, hicimos Cadáver Exquisito entre todos. Fue muy maravilloso, la verdad. Es que cada vez el amor va creciendo más entre nosotros. Son un colectivo de 14 participantes, aproximadamente entre 21 y 29 años. O sea, generacionalmente todos están en la misma línea. Mi pregunta es, ¿por qué un colectivo de escritores jóvenes deciden utilizar el espacio de una biblioteca para trabajar, para hacer proyectos, para lanzarse a públicos? Cuéntenme un poquito sobre eso. ¿Cómo es esa apertura a la biblioteca? Bueno, yo creo que es porque, aparte de que se va a escuchar bien cliché de que nos gusta leer, creo que la biblioteca, sí, en especial la biblioteca Juan Ramón Molina, es un espacio donde yo y mis compañeros nos sentimos seguros, nos sentimos en ambiente y nada, simplemente yo creo que nos gusta estar ahí. Esa sería mi respuesta final. Nos gusta estar ahí. Y la calma que ofrece la biblioteca y el espacio es perfecto para nosotros poder trabajar, ¿verdad? Y sí ir directo a lo que vamos. Qué interesante. Me dicen la seguridad. O sea,
para cualquiera fuera de estas ciudades durísimas en las que nos toca desarrollarnos, sería un poco complicado pensarlo, ¿no? La seguridad. Cualquiera hubiese dicho, porque están ahí los libros, nos gusta leer, como dice Ana, obviamente, pero el tema es la seguridad. Qué bonito cuando un espacio, además de ofrecernos todas estas posibilidades de leer, también nos ofrezca seguridad, y eso en una ciudad como la nuestra creo que es algo que vale la pena recalcar y reconocer. Me gustaría preguntarles cómo ha sido la apertura hacia las audiencias, los públicos con los que ustedes están colaborando, que también creo que han tenido participación en la biblioteca. ¿Cómo se ha ido abriendo esos surcos entre estos públicos y la biblioteca y otros escenarios que ustedes están utilizando alternativos? Para ser honestos, gracias a las redes sociales. La semana antepasada fue el lanzamiento del Festival Confines y tuvimos la oportunidad de platicar un poco con Salvador Madrid, y una de las cosas que le preguntábamos, que ya lo van a ver en nuestro perfil de Instagram, esa entrevista, una de las cosas que le preguntábamos era cómo nosotros, nuestra generación, puede justamente llegar a las audiencias, y él nos decía, ustedes tienen una gran herramienta que son las redes sociales, y por la naturaleza de nuestra generación también, ya pasamos mucho tiempo en la vida virtual, entonces de alguna forma hemos tratado de empezar a aprovechar eso, crear redes dentro de las redes, y la respuesta ha sido tal que colgamos un evento y el aforo es casi asegurado de por lo menos 15, 20, 30 personas que son las mismas personas que ya están pendientes de nosotros, y esas personas suelen traer más gente. Se traduce luego en empezar a definir esa audiencia. Nos quedó claro en la feria pasada del Centro Cultural, en la que lanzamos nuestro segundo fanzine, casi no tuvimos promoción, y de todas formas el éxito que tuvimos en la feria fue muy satisfactorio. En la biblioteca hemos tenido la suerte y el privilegio de poder llenar esa biblioteca. Personas que nunca habían ido a la biblioteca también digan, ok, hay un evento de poesía, hay un evento en el que hay música incorporada, en el que hay bailarines, bailarinas. Ustedes son como una anomalía. Sí, y eso lo quería agregar a lo que decía Ian, que incorporar a otras disciplinas como la música y que la poesía también pueda ser visual por una bailarina. Puede decir el público, la poesía no está muerta, no es solo que llega alguien con su panfleto y comienza a leer, es algo más, es algo que se puede sentir. Se rompe el estereotipo de que un recital solo es irse a sentar a leer. En medio de toda esta vorágine de las redes sociales, ustedes jóvenes que tienen esa herramienta, casi que nacieron con ella en la mano, ¿por qué seguir publicando textos físicos? Cuéntenme un poco sobre eso. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes alrededor del texto del libro? Porque acaban de sacar, como decía Ilian, su segunda edición, Atrás del Fuego, ¿no? Que además es una edición bellísima, tiene también un proceso estético, visual muy interesante. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Pienso que es lo mismo como con cualquier otro tipo de arte, ¿verdad? Por ejemplo, poniéndolo con ejemplo, la pintura, ¿no? No es lo mismo tener al teléfono, ver, por ejemplo, una obra clásica, a que llegar y ver al museo y poder observarla, ¿no? Porque el proceso de impresión, todo ese tiempo involucrado, le da el valor también, ¿no? De decir, pucha, hubo todo este proceso de que alguien dijo algo y se sacó estas impresiones, porque realmente entonces esto tiene que ser algo bueno. Yo sigo creyendo en el acceso al libro. Y no es lo mismo toparme con algo que esté en digital y lo tengo en mi teléfono, porque como decíamos anteriormente, me quedó un mensaje, lo voy a abrir y se me olvidó lo que estaba leyendo. Mientras si tengo un papel, me voy a enfrentar como lectora al papel que tengo y voy a descubrir todo lo bonito que hay dentro de él, ¿no? Alrededor del texto que ustedes han escrito, Atrás del Fuego, todo este imaginario y todo este discurso que ustedes han creado de la ciudad, porque creo que Tegucigalpa está muy inserta en ese texto. Entonces me gustaría que me relataran un poquito, que nos cuenten a las personas que nos ven, a nuestra audiencia, cómo llegaron a ese texto. Que es un texto muy lleno de rabia, es un texto que habla del barrio, que habla de la inseguridad, que habla del fuego que renueva, pero un fuego que también irrumpe, mejor dicho, y que puede calcinarlo todo, pero ustedes le han dado un giro a ese fuego. Entonces me gustaría que hablaran un poquito de eso a nivel conceptual, cómo lo viven cada uno de ustedes. Bueno, como decía usted, ¿verdad? Que el fuego todo lo calcina. Y algo que a mí me parece muy curioso es que Contraportada también nace como en la calle, ¿no? Todo el mundo escribiendo en la calle, teniendo reuniones en la calle y diciendo, vámonos rápido, que puede ser peligroso, así, ¿no? Y en lo personal, para mí,
muchos de los textos son un arrebato. Es como un capricho, estoy enojado porque vivo acá y esta ciudad no me ofrece tanto, no tengo un centro de recreación como joven, no tengo un charquito donde ir a mojarme los pies y ver el cielo en la tarde. Entonces creo que más que todo es un discurso de odio, podría decir. Bueno, no tanto de odio, pero sí como... Un manifiesto, un reclamo también, ¿verdad? En cómo nosotros buscamos, pues al final sobrevivir y adaptarnos también a este contexto. Y cómo la contraportada, ¿verdad? Al ser lo que está detrás del libro, lo que no está visible o lo que nos ponen a primer plano, es ir escarbando y ver ese lado de la ciudad que a veces a nosotros, tal vez porque estamos muy ocupados en la rutina, no nos damos el tiempo de voltear un poquito a ver las diferentes realidades que vivimos, ¿verdad? O que sabemos y que preferimos ignorarlas. Y, a ver, cada vez que empezamos un proceso editorial, ya es nuestro tercero, hay uno secreto. Bueno, cada vez yo lo voy a recordar. Consiste en que nos sentamos los 14, enseñamos qué hemos escrito o qué vamos a escribir, que tenemos en boceto o no, cuál es el concepto en general por el que vamos a irnos y a partir de eso empujar. En el fanzine anterior, en el primer volumen, fue más un momento en el que necesitábamos desahogarnos. Ahí hay desamor, las venas están abiertas, pero en este segundo fanzine sí ya tuvimos suficiente tiempo para considerar si éramos tibios o no. Por ahí empezamos. Entonces hay demasiados problemas que nos estaban aquejando, que eso es nuestro día a día, y justamente haciendo referencia a cómo la biblioteca es un espacio seguro, justamente eso, son esas vivencias constantes en las que no podemos estar en un café, no podemos estar en un sitio abierto sin el miedo a qué nos va a pasar o el miedo de estoy en el transporte público y me puede pasar esto. Sí, se convierte como en un eco constante de la realidad y nos dimos cuenta de que era imposible ignorarla. No solo somos observadores, eso nos marca profundamente y creo que el fanzine quiso responder a eso. Sigo creyendo que son una anomalía, o sea, ustedes son contraportada, se reúnen en una biblioteca. Además de eso, tienden a buscar un formato que me parece sumamente interesante, que es el fanzine. O sea, el fanzine, la revista, son formatos que prácticamente son para románticos, para personas que amamos este tipo de formatos y que incluso las coleccionamos. Entonces, ¿por qué eligieron este formato? Es súper amigable con la gente. Mire, es que justo en la feria del libro nos hemos dado cuenta, las dos que hemos participado, que el libro, cuando lo tienen las personas al frente, intimida. El fanzine no. El fanzine lo ojean, ven dibujos, ven colores, ven los collages y son atractivos. Entonces, alguien que nunca ha tenido un libro en sus manos o que le intimida tener a Rulfo, por ejemplo, con algo tan didáctico, digámoslo, de cierta manera tan artesanal y juguetón, se engancha. Es una lectura ligera, o para ellos lo sienten como una lectura ligera y por eso se animan más. Le ponemos el balde al lector. Es muy interesante, sí, precisamente porque parece una lectura ligera, pero no lo es. O sea, estamos hablando de textos llenos de rabia, de furia, de fuego, de ardor. Esta edición que ustedes han sacado es un manifiesto hacia eso, ¿no? Es agarrar la ciudad como una hoja de papel y doblarla, romperla y quizás lanzarla al brasero y ver qué surge de eso. Yo creo que lo han hecho muy bien y les quiero felicitar por ello porque son muy constantes ustedes en sus proyectos. Retomando el tema de la biblioteca, me gustaría saber, ya de manera así como individual, no como colectivo, si ustedes tienen alguna relación con la biblioteca, si su trabajo como escritores y escritoras surge por algún libro que leyeron por ahí, si tuvieron una cercanía en su infancia, en su adolescencia con este espacio, ¿qué representa para ustedes? La primera vez que estaba en tercer curso del colegio y nos llevaron a escuchar a leer a Juana Pavón. Recuerdo que fuimos, ella estaba con un yeso, me acuerdo, estaba como que un poco mal de salud, estaba empezando ya a tener problemas. Bueno, era mi primera vez entrando realmente a la biblioteca. Siempre supe dónde estaba, pero nunca pude entrar porque realmente nunca había visto algún tipo de actividad y hasta ese momento surgió esa oportunidad. Y para mí yo ya escribía,
pero era muy reprimida, ¿verdad? Escribía para mí, era tipo diario, pero en ese momento que fui a la biblioteca y la conocí a ella y las palabras que utilizaba también me pareció muy extraña que nos llevaran como colegio, ¿verdad? A escuchar a Juana Pavón, porque ella era sin filtro, pues. Pero para mí fue amor a primera vista con la poesía, o fue como que ahí terminé de asegurarme de mi conexión con la poesía. Mi primer acercamiento con la biblioteca fue un espacio cerrado que parecía cárcel. Fue cercano Lo contrapuesto. Sí, fue cercano al golpe de estado. Me acuerdo que me tocó en el colegio hacer un periódico y mi mamá me dijo, anda a la hemeroteca. ¿Y cuál es la hemeroteca? Está en la Biblioteca Nacional también. Fue espectacular ver cómo tenían recopilado documentos históricos y yo con mi mamá le sacamos fotocopia, lo imprimimos como en el papel arrugadito de las tortillas y así presenté mi periódico. Pero durante toda mi adolescencia la biblioteca siguió igual. La biblioteca siguió siendo un espacio que era una de las caras que veía constantemente las protestas, veía la represión, tal como la mayoría de los museos. El resto de espacios culturales en el centro era un sitio cerrado y que pude acceder de nuevo hasta hace unos años, cuando me di cuenta que se llamaba Biblioteca Juan Ramón Molina. Gracias al colectivo me he vuelto un visitante asiduo de la biblioteca. Qué privilegio también ese de poder tener esa apertura, Sí. Tener un espacio público para ustedes. Alrededor de eso, ¿qué opinan? O sea, ¿cómo visualizan ustedes como colectivo el uso de los espacios, de este tipo de espacios institucionales para la creación, para crear comunidad, para hacer cosas más allá, un poquito más allá de lo que normalmente tenemos? Es muy poco lo que tenemos en la ciudad, pero los espacios que tenemos son muy valiosos. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes este ejercicio de recuperar estos espacios? Yo creo que es necesario porque es muy difícil leer en mi casa cuando tengo al reggaetón de mi vecino y está la novela de mi mamá a todo volumen, y hay personas que necesitan una concentración y un tiempo a solas, porque yo creo que ese es el trabajo de los libros, no hablarnos, esa relación del texto y yo, ¿no? Entonces, en un espacio como la biblioteca, que es tranquilo, hay anaqueles gigantes y puedo ver lo que yo quiera y elegir y sacar mi libro y ver lo que yo quiera. Para mí es sumamente importante porque aparte es parte de la tradición, pues, para que no se pierda tampoco el folclore, digamos, como decía Victoria, ¿no? Personas de nuestro país escribiendo. Entonces yo creo que es necesario que no se pierdan, más que todo por la apertura, como dije una vez, para la comodidad, más que todo porque es algo público también, ¿no? Hay muchas personas que no tienen acceso en su casa por sus condiciones económicas y bueno, me voy al centro y leo y ya. Claro. Es correcto. Sí. Quizá también el contexto socioeconómico en el que estamos inmersos ha provocado que los espacios públicos sean cada vez más escasos. Crecemos acostumbrados a tener que pagar para poder tener sitios cómodos donde podamos crear, donde podamos conversar, donde podamos tener un vínculo humano fuera de las redes sociales en tranquilidad. Entonces, no sé, para nosotros la Biblioteca Nacional es un sitio muy lindo donde nos puede agarrar las 8 o 9 de la noche y nosotros estamos ensayando, por ejemplo, para un recital, o estamos discutiendo cuál va a ser el siguiente paso del colectivo, o simplemente estamos conversando si nos vamos a ir de viaje otra vez a la Tigra o nos vamos a ir para la playa. Pero es un sitio público en el que nos sentimos cómodos. Más bien creo que deberíamos apostar a eso, a darnos cuenta de que los espacios públicos nos pertenecen, de que los espacios públicos no son del Estado, son nuestros. Por lo tanto, deberíamos empoderarnos de esos mismos espacios públicos porque la forma en la que los hemos perdido es abrumadora. Muy de acuerdo con ustedes. Bueno, ha sido una conversación súper rica. Gracias por atender esta invitación. De verdad, gracias por ser un libro abierto para contarnos lo que están haciendo. Mencionaste el puente y yo lo dije también al principio. Esta extensión, esta biblioteca extendida, ese puente que nos hace llegar hasta aquí. Muchísimas gracias por esto y qué buena entrada haber conversado con ustedes. Gracias. Hay libros que nos encuentran justo cuando más los necesitamos. Hay colectivos que, como contraportada, escriben no para llenar el silencio, sino para hacerlo hablar. Y hay bibliotecas que, como la Juan Ramón Molina, siguen siendo refugio, archivo, casa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Libro Abierto. Muy pronto volveremos con más voces y más historias para quienes convivimos entre el arte, la cultura y, por supuesto, los libros.